451, regreso a Liyue. Después de quedar impresionada varias veces y encontrar que sus ataques eran completamente ineficaces contra Lumine y los demás, incluso Musou no Itotachi fue bloqueado, Ei finalmente estalló con justa furia. Ella elevó su intención y el cielo respondió, miles de relámpagos se agitaron a su orden. Las nubes de tormenta forman un vórtice gigante. Destellos de truenos bailaron dentro de ese remolino. Si tienes el valor, intenta bloquear esto. La mirada de ella estaba helada. En el siguiente instante, una columna de relámpagos descendió del cielo a la tierra como el rugido del mundo mismo, llenando el cielo con un sofocante y abrumador torrente de truenos. Bajo ese firmamento creado por relámpagos, Lumine saltó de nuevo y voló directamente hacia la tormenta. Se escuchó un claro crujido cuando un escudo se hizo añicos, y luego Lumine aterrizó sana y salva sobre la espalda de su dragón. Espoleó a su montura, miró hacia atrás e hizo una mueca como si nada hubiera pasado. El último hilo de compostura dentro de Ei finalmente se rompió. Ella no podía entenderlo. Primero, un escudo había resistido a Musou no Itotachi, luego un fan la había dejado boquiabierta a la fuerza. ¿Qué más tenía este mundo reservado? 1. En algún momento, Ei dudó de sí misma. ¿Su Musou no Itotachi ya había quedado obsoleto durante el aislamiento de Inazuma? ¿Y si pudiera empezar a dudar de su propia fuerza? Entonces ya Emiko comenzaría a dudar de la realidad de este mundo. Nadie más que Ei conocía realmente el poder de Ei. Que ya Emiko sospechara que las cosas estaban mal significaba que algo fundamental había cambiado. Si alguien sugiriera llamar al Geo Archon o al Anemo Archon para que intervinieran, ya Emiko pensó que sería sensato. Pero estos dos pequeños forasteros, uno que se lleva el Musou no Itotachi, otro que destroza a Ei repetidamente, ¿cómo podría explicarse eso? A Yaemiko le gustaban las cosas interesantes, pero no le gustaban las tonterías imposibles. Lumine fulminó con la mirada la tormenta y espoleó a su dragón. Finalmente, atravesaron las nubes de tormenta. Los 6 dragones y 3 de ellos salieron del límite de la tormenta de Inazuma. Seguro. Lumine exhaló aliviado. Al contemplar el mar abierto, nunca había sentido el mundo tan brillante. A lo lejos ya podían ver el contorno del pabellón Guyun, ahora estaban claramente en la esfera de influencia de Liyue. Quizás, antes del rápido ascenso de Liyue. Había aguas neutrales entre Inazuma y Liyue. Pero desde la aceleración de Liyue, Ningguang y compañía habían tratado silenciosamente este tramo como dominio de Liyue. Los monstruos alrededor de Guyun ya habían sido eliminados, Xiao se había ocupado de los rescoldos persistentes de la abismal amenaza de esa región. Guyun ahora albergaba muchas unidades de armas de fuego, si algo sucediera, estarían allí en un instante. Por fin estaban en casa. Lumine miró los 2 escudos restantes que la rodeaban y se sintió agradecida. Esta vez, la barrera del exánime realmente la había salvado, sin ella, no habría tenido ninguna posibilidad contra Musou no Itotachi. Paimon saludó alegremente. Yaemiko volvió a ponerse firme, miró la tormenta y dijo impotente. Seguro, eso no es del todo exacto todavía. Antes de que pudiera terminar, un relámpago brilló y Ei reapareció frente a los 3, con el rostro oscuro. Su mirada se detuvo en Lumine, especialmente en los 2 únicos escudos que la rodeaban. No es necesario que una visión use múltiples elementos, pero tienes escudos que niegan por la fuerza todos los ataques. La voz de ella era baja, casi lúgubre. Realmente eres la mayor variable que amenaza la eternidad. Pero ahora entiendo la limitación de tus escudos. Después de negar 2 de mis ataques, ¿qué usarás para enfrentarme? Lumine levantó una ceja. Completamente despreocupada por revelar sus cartas. En Inazuma, solo tenía 2 bastones como respaldo para su vida, pero una vez que dejó Inazuma, tenía muchos más. ¿Ves? Pero ya es demasiado tarde. Lumine sonrió y extendió las manos, sacando otro bastón. ¿Adivina qué? ¿Este bastón tiene un hechizo de escudo? Y además, esta es la tierra de Liyue. Si te atreves a usar tu poder divino aquí, ¿no tienes miedo de que el Geo Arconte te haga responsable? Ei frunció ligeramente el ceño. Ella ya se había dado cuenta de esto sin que Lumine tuviera que señalarlo. El área en la que se encontraban actualmente ya pulsaba con una densa energía divina Geo, un poder antiguo y abrumador que solo el Geo Arconte podía ejercer. El problema era, por derecho, esta zona debería ser mar abierto, sin cambios durante miles de años. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Liyue parecía haber ampliado su territorio?
Usar el poder divino en la tierra de Liyue era peligroso. Si ella rompía primero el pacto de los 7 arcontes, el castigo del Geo Arconte sería severo. Ei no creía que pudiera soportarlo. Incluso si todo Inazuma creyera que su Musou no Itotachi podía hender los cielos, ella nunca olvidaría el momento en que Morax atravesó las nubes de tormenta y contuvo a su Musou no Itotachi con una sola lanza. Después de todo, los dioses de la guerra siguen siendo dioses de la guerra. Los contratos no se pueden romper. HMPH. Ei miró a Lumine con voz baja y amenazadora. Incluso sin usar el poder divino, derribarte no sería ningún desafío. ¿Ningún poder divino? Lumine sostenía un bastón en cada mano. Al ver que sus escudos estaban a punto de expirar, agitó el otro bastón e inmediatamente restableció 5 escudos a su alrededor. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Al ver los escudos que apenas había destruido restaurados por completo, Ei sintió que le dolía la cabeza. Esto era completamente absurdo. Incluso sabiendo que cada escudo niega por la fuerza cualquier daño, uno podría intentar derribarlos lentamente. Pero esto era ridículo. 452, los Adepti vienen al rescate. Pero incluso sin usar el poder divino, romper los escudos de alguien dependía de poder golpear a Lumine. El dragón que montaba voló a una velocidad increíble, rodeado por otros 6, todos con la fuerza de un súbdito de nivel arconte. Además de eso, estaba el extraño abanico de Ayaka que repelía los ataques por la fuerza. Sin poder divino, no era tan simple en absoluto. Por un momento, la situación se estancó. Lumine agitó la mano con impaciencia. Oye, ¿por qué no nos dejas irnos? No podrás atraparnos de todos modos. Ei guardó silencio por un momento y luego señaló a Yaemiko. Puedes irte, pero nunca volver a Inazuma. Además, deja atrás a Yaemiko. Eso es imposible. Lumine hizo un puchero. Voy a viajar a Inazuma, y es la casa de Ayaka. Le prometí a Yaemiko que le mostraría a Liyue. Entonces cambia tu condición. Ei frunció el ceño. Esto no es una condición. Es una orden. ¿Eh? Lumine se cruzó de brazos, claramente molesta. ¿Por qué debería seguir tus órdenes? Ni siquiera soy de Inazuma. Si quieres pelear, pelea. Si no, hazte a un lado. Regresaremos. La mirada de Ei se oscureció mientras levantaba lentamente su espada. Terca e impenitente. Tú eres el que está siendo terco. Paimon no pudo contenerse. Estaban tan cerca de regresar a Liyue y encontrar a Rayen, pero Ei los bloqueó aquí. Estaba furiosa. Volando hacia adelante sobre el dragón. Gritó indignada. Mula terca. Todos estamos haciendo esto por Inazuma. Solo porque quieras quedarte en casa no significa que nadie más pueda ir a ver mundo. Hazte a un lado o Paimon el Grande te golpeará. Agitando sus pequeños puños, Paimon, honestamente, no tenía ningún poder intimidante. Pero Ei frunció el ceño después de mirarla. Y de repente me sentí realmente preocupado. Resultó que Lumine y Ayaka no eran las verdaderas cartas de triunfo. Su verdadero as era Paimon. Esta cosita, ¿qué era ella exactamente? En la superficie, parecía una simple mascota voladora. Pero ella llevaba el poder de Barbatos, el arconte Anemo. Morax, el Geo Arconte. Tsaritsa, la arconte criogénica. Naida, el arconte Dendro. 4 poderes de nivel arconte. Incluso moverse ligeramente podría provocar a 4 arcontes. ¿Qué diablos era esta criatura? ¿Cómo podían 4 arcontes favorecerla tanto? Lumine sonrió en secreto. Parecía que Ei se había dado cuenta de que algo andaba mal. Rayen había otorgado el poder divino que llevaba Paimon a Zhongli y los demás. Si algo salía mal, se les notificaría de inmediato, siempre que Zhongli y los demás todavía estuvieran en Teyvat, por supuesto. Paimon era la pequeña compañera de vuelo favorita de Rayen, de ninguna manera se le permitiría sufrir ninguna injusticia. Ella estaba ahora atrapada en un dilema. En el horizonte distante, una línea de buques de guerra se acercaba lentamente. Estaba claro que la gente de Liyue se había enterado de lo que estaba sucediendo aquí y que los soldados estacionados en el bosque de piedra de Guyun habían sido enviados. Lumine los miró y se encogió de hombros. ¿Aún no te vas? Liyue ya se ha dado cuenta. Si peleas con nosotros aquí, le darás una bofetada a Liyue. ¿Crees que Ningguang y los demás dejarán que Inazuma se salga con la suya? Ella echó un vistazo a la flota de Liyue que se acercaba rápidamente,
luego giró la cabeza y dijo con frialdad. Dentro de un minuto, me ocuparé de usted. Con eso, levantó a Musou y Sin nuevamente. Esta vez, no hubo ningún trueno rugiente, solo relámpagos densos que se enrollaban alrededor de la hoja. Incluso sin poder divino, su técnica marcial era incomparable. Desafortunadamente, Lumine era un viajero de los mares estrellados. Es posible que sus habilidades de combate no coincidan perfectamente con las de Ei, pero tampoco se quedan atrás. Ella activó sus escudos, desenvainó su espada encantada con diamantes y estimuló al dragón hacia Ei. Pero claramente, Lumine sobreestimó su fuerza actual. Incluso sin usar el poder divino, ella estaba mucho más allá de lo que Lumine podía enfrentar. Con facilidad, ella atacó, enviándola a volar con un solo corte. Ei tenía la intención de aprovechar la oportunidad para atacar más, pero 6 dragones junto a ella desataron alientos de dragón. Varias fuerzas elementales, e incluso magia pura, rugieron hacia afuera. Ei frunció el ceño. Aunque los ataques no la herirían gravemente, Ayaka todavía estaba blandiendo su abanico de plumas de pavor real, mirándola de cerca. Ella parpadeó, esquivando el alcance del aliento del dragón. Un dragón se zambulló instantáneamente y atrapó a Lumine. La viajera se frotó la muñeca que le hormigueaba. Claramente molesto. Nunca antes había estado tan débil. Culpe a Celestia. Ahora incluso un corte casual de ella era demasiado para soportar. A juzgar por la expresión de Ei, estaba decidida a llevarse a Yaemiko. Lumine solo podía esperar que Zhongli y los demás notaran la conmoción aquí y vinieran a ayudar. Pero todo esto dependía de que Rayen y los demás no hubieran ido al mundo de MC, y Lumine no estaba seguro de su paradero. Perdido en sus pensamientos, el sonido de un escudo rompiéndose sonó desde atrás. De alguna manera, ella había aparecido detrás de ella, cortando ligeramente y rompiendo uno de los escudos de Lumine. Quedan 4, dijo Ei con indiferencia. Siguió otro corte. Lumine lo bloqueó apresuradamente, pero otro escudo se hizo añicos. Ei miró con calma. Parece que no entiendes realmente cómo usar tus escudos. Si no pueden bloquear, se rompen. Si no pueden resistir, se hacen añicos. Los escudos son realmente asombrosos, pero parece que no sabes cómo usarlos. Lumine sintió un peso en el pecho. Ella había descubierto los verdaderos límites de sus escudos. Después de esto, las cosas se iban a poner difíciles. Justo cuando se preocupaba, una luz parecida a un arco iris apareció en el horizonte. La energía celestial pura formó un puente, levantando a Lumine y a los demás. Su excelencia Belcebú, ¿por qué levanta los brazos en mi Liyue? Lumine exhaló aliviado. Su estado de ánimo mejoró. Habían llegado los rescatistas. 453. La desesperación de Raiden. Parecía ser un joven brillante y alegre, con un rastro de sonrisa inquebrantable en su rostro. Lord Seagase. Finalmente viniste. Rápido, llama a Zhongli y Rayen. Esta mujer quiere pelear con nosotros. Deja que Rayen me vengue. Paimon agitó sus diminutas manos enérgicamente hacia Seagase. Aunque solo había llegado un Adeptus. Incluso eso era suficiente. Si Ei todavía insistía en atacar ahora, se convertiría en un asunto grave. Hacerlo sería una provocación flagrante contra Liyue, prácticamente una declaración de guerra entre dioses. Seagase intercambió en secreto una mirada con Lumine y los demás, luego se volvió hacia la atónita Ei y habló con voz profunda. Su excelencia Baal, este es el territorio de Liyue. Ha atacado a nuestros invitados dentro de las fronteras de Liyue. Dígame, ¿cómo espera que responda el Geo Arconte a esto? Ei se quedó helada. Algo en sus palabras la hizo temblar y durante un largo rato no pudo decir una sola palabra. Seagase estaba desconcertado, pero mantuvo su tono severo. Retírate de inmediato. De lo contrario, si el propio señor de Geo interviene, las cosas se volverán mucho más complicadas. Eso finalmente sacó a Ei de su aturdimiento. Su mirada se volvió aguda y urgente mientras miraba a Seagase. ¿Tú, no se suponía que habías caído en la era antigua? ¿Por qué? ¿Por qué? Has resucitado. Liyue te ha resucitado. Ustedes tienen una manera de devolverle la vida a alguien. ¿No es así? Dime, ¿estoy en lo cierto? Las emociones de Ei surgieron incontrolablemente. El poder divino brotó de su cuerpo sin restricciones, afectando el cielo circundante. Las nubes de tormenta comenzaron a acumularse, crepitando, listas para atacar. Seagase frunció levemente el ceño.
Su excelencia Baal, usar el poder divino dentro de las fronteras de Liyue viola el pacto de los 7. ¿El pacto de los 7? Ahora no era el momento de hablar de eso. La mente de ella estaba dando vueltas. Romper un tratado divino podía esperar, lo que importaba ahora era cómo había resucitado Seagase. Si pudiera encontrar esa respuesta, aceptaría con gusto cualquier castigo que Zhongli considerara adecuado, incluso el castigo de piedra y tierra. Respirando profundamente, Ei se obligó a calmarse, suprimiendo su poder divino. Su tono se volvió pesado pero sereno. Lord Seagase, si he roto el contrato, personalmente le daré una explicación a Morax. Pero ahora, por favor, dime, ¿cómo volviste a la vida? Seagase quedó momentáneamente aturdido. Intercambió una rápida mirada con Lumine. Al ver a Lumine negar levemente con la cabeza, Seagase tosió torpemente y respondió. Este asunto concierne a los secretos más guardados de Liyue. No puedo revelarlo. Pero sus sutiles movimientos no escaparon a los agudos ojos de Ei. ¿Estaba relacionado con Lumine? Ei instantáneamente giró su cabeza hacia ella, su tono era urgente. ¿Tú, cómo lo hiciste? Lumine se cruzó de brazos e hizo un puchero. ¿Oh? ¿Estabas tratando de matarme hace un momento y ahora me estás pidiendo ayuda? HMPH. No es tan fácil hablar conmigo. Después de haber sido perseguido durante tanto tiempo, Lumine todavía estaba lleno de resentimiento. No había manera de que ella revelara algo tan confidencial como esto. Tenía la intención de dejar que Ei se sumiera en su propia ansiedad por un tiempo. Ei miró profundamente a Lumine. Después de un largo silencio, su tono se suavizó. Si esto se debe a lo que pasó hace un momento, puedo disculparme. Pero la resurrección significa todo para mí. Si estás dispuesto a ayudar, te concederé cualquier cosa que esté en el poder de Inazuma. Lumine no pudo evitar reírse por dentro. Parecía que la obsesión de Ei por la resurrección era extraordinariamente intensa. Pero cuanto más obsesionada estaba, más quería Lumine jugar con ella. 1. Esta fue la venganza del viajero. No bastaba con ser intimidada, tenía que atormentar el corazón de Ei. Con un suave zumbido, Lumine levantó la cabeza y dijo. Si te lo digo ahora, ¿no me hará perder la cara? Además, de todos modos no estoy realmente interesado en Inazuma. Ella resopló con orgullo, guiando al dragón a volar tranquilamente hacia el puerto de Liyue. Volando audazmente junto a Ei, Lumine sintió una emoción. Pero Ei ya no se atrevía a actuar contra ella. Ei no tenía idea de la conexión de Lumine con el secreto de la resurrección. Cualquier movimiento precipitado ahora podría arruinar por completo la posibilidad de resurrección. Al ver a los 6 dragones volar a lo lejos, Ei se sintió insegura y en conflicto. Ella quería seguirla y hablar sobre las cosas, pero el pacto de los 7 la presionaba como una montaña. Ella ya había desatado el poder divino en el suelo de Liyue y había atacado a otros. Si ella actuaba más frente a los adeptos, el propio Morax podría intervenir de inmediato. Todo podría terminar en vano. Además, la conciencia de Raiden estaba empezando a resistirse a ella. A los ojos del Shogun, sus acciones actuales ya contaban como destruir la eternidad. ¿Pero la resurrección? La expresión de Ei se oscureció con un toque de melancolía. Makoto Obu. Lumine abrió la boca pero se detuvo, mirando impotente a Ei. Ei suspiró suavemente, girando ligeramente la cabeza para transmitirle un mensaje a Lumine. La pequeña todavía está enojada. Hablaré con ella y arreglaré las cosas. Tú regresa y arregla a Inazuma primero. No quieres que Makoto regrese para encargarse de este lío, ¿verdad? Al oír esto, Ei se quedó en silencio. Pensando en las consecuencias si Makoto volviera a ver a Inazuma así. Aunque la hermana de ella era amable, cuando se trataba de principios, Makoto no dudaría en reprenderla severamente. Ei sabía que podría ser más fuerte que Makoto, pero si su hermana atacaba, ¿realmente podría resistirse? Su mente estaba agitada, consumida por pensamientos de resurrección. Cuando la figura de Lumine comenzó a desaparecer de la vista, Ei rápidamente envió un mensaje final. Miko, tú volverás, ¿verdad? Los labios de Miko se curvaron en una leve sonrisa. ¿De qué estás hablando? Inazuma es mi hogar. Con la promesa de Miko. Ei finalmente exhaló aliviada. Después de un breve silencio, ella se fue silenciosamente. La rebelión del Shogun se estaba volviendo más severa y Ei necesitaba regresar rápidamente para hacer ajustes. Y
La resurrección fue como un viajero sediento que tropieza con un oasis verde en el desierto. Ei se sentía ansiosa y esperanzada al mismo tiempo, perdida en emociones encontradas. Volando sobre Inazuma una vez más, inspeccionó la tierra debajo. ¿La gente estaba sufriendo? Una ola de culpa invadió a Ei. 454. El secreto de la resurrección de Liyue. ¿La eternidad realmente traería felicidad a su pueblo? Si era felicidad, ¿por qué incluso el Shogun se oponía a ella? Tu corazón está inquieto. La voz del Shogun de repente hizo eco en la mente de Ei. Ei no respondió. El Shogun permaneció en silencio por un momento, luego habló en voz baja. La eternidad es lo que deseas concederme. Pase lo que pase, te ayudaré a lograrlo. Ei, como antes, tú eres verdaderamente la sombra y yo soy tu sombra. Yo también soy tú, la última barrera en la búsqueda de la eternidad. Ei todavía no respondió. Al llegar a la isla Inazuma, inmediatamente activó las líneas ley para teletransportarse de regreso a Tensukaku. Kuhou Sara estaba esperando ansiosamente afuera. Había oído que Ei se había marchado repentinamente en un ataque de ira y eso la había dejado profundamente preocupada. Adelante, llamó Ei suavemente. Sara respiró hondo y abrió la puerta. Ei se recostó en su lugar original, pareciendo como si nunca se hubiera movido. Shogun-sama. Sara apretó los labios. No estoy seguro de cómo empezar. Pero Ei tenía algo que decir. Abrió un poco los ojos y Sara se sobresaltó. Esos ojos, normalmente tranquilos e indiferentes, ahora tenían la complejidad de un mar rugiente. La luz púrpura parpadeó, como si un relámpago se estuviera gestando en su interior. Poner fin a la guerra con la resistencia, dijo Ei. Envía gente a las islas remotas. Si ven al viajero y al Raiden Shogun, informen inmediatamente. 1. ¿Un alto el fuego? Sara se quedó helada por un momento, y una oleada de alivio la invadió. Aunque no sabía por qué el Shogun había pedido un alto el fuego, al menos eso significaba que no se perderían más vidas en Inazuma. ¿Podría ser que la Shogun hubiera cambiado de opinión? Sara apretó los labios y preguntó. Shogun-sama, ¿qué pasa con el decreto de caza de visiones? Ei permaneció en silencio y no dijo nada más. Su mente estaba sumida en el caos, tomar cualquier decisión ahora parecía imposible. Además, la Shogun no podía permitirse tomar una decisión que violara la eternidad. Después de esperar en silencio, Sara suspiró para sus adentros pero habló con seriedad. Entiendo. Cancelaré esta guerra lo antes posible. Además, ¿deberíamos capturar al viajero? Sara no era ingenua. Ei se había ido furioso antes y ahora regresó hablando de Lumine y el Shogun. Era probable que algo hubiera sucedido por parte del viajero. Ella entreabrió ligeramente los labios. La resistencia de su cuerpo a su propia voluntad era cada vez más fuerte. Una extraña ola de arrepentimiento la invadió. Obligándose a mantener el control, dijo en voz baja. No es necesario. Regresan, convocarlos, a Tensukaku inmediatamente. Luchando por hablar, Kuhou Sara comenzó a notar que algo andaba mal. Shogun-sama. Ei respiró hondo. Estoy bien. Puedes irte. Durante los próximos días, estaré recluido. No veré a nadie. Incluso si te llamo personalmente, ¿no? Vengas. Recuerda esto. A menos que el viajero y compañía regresen a Inazuma, nada, en absoluto, debería llegar a mí. Además, encuentre una manera de restaurar los medios de vida de la gente de Inazuma lo antes posible. Después de dar estas instrucciones, la fuerza de Ei para suprimir la conciencia del Shogun casi se agotó. Sara todavía se sentía incómoda. Shogun-sama. Vete. La voz de Ei era severa, eliminando cualquier vacilación. Sara se estremeció y rápidamente inclinó la cabeza, obedeciendo. Mientras abría la puerta, se formó una barrera atronadora detrás de ella. Los ojos de Sara se abrieron como platos. Ei se había sellado dentro de Tensukaku. ¿Por qué? ¿Por qué exactamente? La mente de Sara estaba llena de preguntas sin resolver. Después de un momento de silencio, sacó una carta de su bolsillo. En él, una sola línea de caracteres cuidadosamente escritos. Solo para los ojos del general Kuhou. Por favor visite la casa de Kamisato para conversar. Respetuosamente. Kamisato Hayato, actual jefe del clan Kamisato. Sara miró una vez más a la hora completamente silencioso Tensukaku.
Resueltamente, dobló la carta y salió. Primero, detendría las llamas de la guerra en Inazuma. Entonces, iría a la casa de Kamisato para descubrir la verdad detrás de todo esto. Liyue. Viajando a la velocidad del Gran Dragón, el grupo llegó rápidamente al puerto de Liyue y aterrizó. Estaba prohibido volar en los cielos sobre el puerto de Liyue. Se consideraría que cualquiera que lo hiciera, independientemente de su estatus, había declarado la guerra a Liyue. Esto funcionó perfectamente para llevar a Sogunei a un recorrido por Liyue. 1. Pudo ver de primera mano el capital y el poder que un mundo podría aportar a Liyue. En el camino, ella observó en silencio a Seagase. 1. De hecho, realmente había sido revivido, no una simple alma o un fragmento de conciencia. Era un Adeptus completamente restaurado. Su fuerza no había disminuido, cualquiera que no supiera de su muerte pensaría que acababa de regresar a Liyue. Al darse cuenta de ello, los últimos rastros de preocupación de Ei desaparecieron. Miró el amuleto que llevaba, los fragmentos de conciencia se conservaron intactos. Luego, llegó el momento de dirigirse hacia la montaña Tianeng. Seagase suspiró y saludó perezosamente. Viajero, debo despedirme. Los arcontes deberían estar en ese otro mundo ahora. Señor. Rayen parece no haber cerrado la puerta, simplemente saluda a Pingzi y continúa directamente. Lumine sonrió y asintió alegremente. Gracias por ayudarnos, Seagacer-sama. 1. Seagase se rió entre dientes y sacudió la cabeza. No es nada. Casualmente, también me da la oportunidad de salir y aclarar mi mente. Lumine, curiosa, ladeó la cabeza. ¿Aún estás ocupado con la creación de las piedras flotantes, Seagacer-sama? Ante la mención de esto, la expresión de Seagase se agrió visiblemente. Inmediatamente, comenzó a expresar sus quejas. 455, el Adeptus que trabajó hasta morir. No tienes idea. Honestamente, la vida que he estado viviendo últimamente, incluso decir que es una vida de dificultades no le hace justicia. Cada día abro los ojos, tengo que empezar a hacer piedras flotantes. Y trabajo en ellas todo el día. Incluso cuando duermo, sueño con piedras flotantes. Seguro. Soy hábil en eso y disfruto haciendo piedras flotantes. Pero he estado haciendo esto sin parar durante casi medio mes. Incluso si comieras la misma comida durante 2 semanas seguidas, te cansarías. ¿Y el arconte? Dejar que las estrellas de Tianquan me presionaran de esta manera, ¿realmente me estaba reviviendo solo para poder hacer piedras flotantes? Si lo hubiera sabido, podría haberme quedado muerta. Viajero, usted, el arconte y el señor Rayen son todos buenos amigos. Te lo pido, por favor, habla con el arconte, habla con el señor Rayen. Dígale al señor Rayen que maneje adecuadamente a su novia. Si esto sigue así, realmente voy a morir trabajando aquí en Liyue. ¿Por qué personas como Esquibracer reviven y pueden simplemente hacer turismo en ese mundo todos los días, mientras yo estoy atrapado aquí en el puerto de Liyue haciendo piedras flotantes? En serio, ¿cuántas piedras flotantes cuentan como suficientes? He hecho, si no 1000, al menos 800. ¿No es suficiente? Convertir un Adeptus en una caja de quejas, eso, en sí mismo, es el talento de Ningguang. Pero no había forma de evitarlo. Todas las 3 naciones necesitaban una enorme cantidad de piedras flotantes. Incluso simplemente fabricar los cañones asesinos de dragones Esquiborné requirió grandes cantidades. Y Liyue y Snezhnaya también planearon bases flotantes como el pabellón Kunyu. Todo ese trabajo recayó en Seagase. Duerme tarde como un buey, despierta temprano como un gallo. Abre los ojos y ya es trabajo, cierra los ojos y seguirás trabajando. Es impresionante que Seagase no se haya vuelto loco. Todos los días, ve a Esquibracer y a los demás, también recién revividos, ya sea visitando sus antiguas casas en Hueyun o explorando ese otro mundo. Divirtiéndose. ¿Porque su vida es solo un trabajo interminable? Lumine se sintió un poco incómodo y asintió. Preguntaré por ti. Seagase exhaló un suspiro de alivio y luego instruyó seriamente. Debes preguntar por mí, viajero. El arconte siempre me dice, solo soportando la soledad se puede disfrutar de las flores en flor. Tianquan Star y Yueng Star seguían engañándome, diciendo cosas como, cuando el cielo está a punto de conferirle una gran tarea a alguien, primero pone a prueba su mente y tensa sus músculos. Pero creo, que ya he pasado por suficiente.
La guerra de los arcontes duró mucho y ahora he estado trabajando sin parar desde mi resurgimiento. ¿No puedo simplemente disfrutar un poco? Y recientemente, Lumineda sigue presumiendo de cómo está en el mundo del señor Rayen, pescando, haciendo jardinería y refinando su carácter todos los días. Admito que durante la guerra de los arcontes, los Yasa trabajaron duro. Pero ahora soy yo quien está más ocupado en Liyue. ¿No merezco un poco de paz en la vida? Viajero, por favor, ayúdame y di algo. Si esto sigue así, realmente no podré manejarlo. Seagase se había convertido literalmente en una ama de casa regañona. Lumine se rió para sus adentros, asintió y observó a Seagase irse con una mueca. Hoy, su trabajo estaba lejos de terminar. Si no regresaba pronto, esta noche terminaría recibiendo un sermón de Zhongli nuevamente y tendría que trabajar horas extra solo. ¿Qué clase de vida es esta para un adeptus? Cuando Seagase se fue, Yaemiko no pudo evitar reírse. Lord Seagase sigue siendo el mismo de antes. Incluso para los más cercanos a él, es solo un charlatán. Al escuchar esto, Ayaka sintió curiosidad. ¿Ha conocido a Lord Seagase antes, su gracia? Yaemiko asintió. Cuando era pequeño, vine a Liyue para estudiar artes adeptales. Conocí a muchos adeptos en ese entonces, y fue entonces cuando también conocí a Ganyu. Hablando de eso, esta vez vine con tanta prisa que ni siquiera traje ningún Seaganoderma para Ganyu. Lumine sonrió suavemente. Está bien, Rayen ha plantado un montón de ellos para Ganyu. ¿Plantado? Yaemiko se quedó helada, sorprendida. Esa cosa es una especialidad de Inazuma. Incluso en Inazuma, no se puede cultivar, solo crece de forma natural. ¿Cómo se puede plantar? Esa es la maravilla de ese mundo, explicó Lumine, encogiéndose de hombros. Mientras sea una cosecha de Teyvat, no hay nada que no se pueda cultivar. Es complicado, pero ya lo verás cuando llegues. Por cierto, Yaemiko, todavía no le dijiste ahí sobre el avivamiento, ¿verdad? Yaemiko reprimió temporalmente su curiosidad, inclinando la cabeza con una sonrisa. Bueno, le dije que tú, pequeña, eres la clave para el avivamiento. ¿Eh? Lumine se congeló, mirando a Yaemiko confundido. Yaemiko dijo con total naturalidad. ¿Qué pasa? Ese pequeño me dejó colgado durante tanto tiempo. ¿No puedo vengarme un poco? Al decirle que tienes el poder del avivamiento y permitirle ver a Seagase volver a la vida, probablemente ahora esté convencida. En este momento, probablemente esté preocupada porque no la ayudas. Solo para fastidiarte. ¿No crees que es divertido dejarla permanecer de ese humor? Lumine frunció los labios y decidió no responder. Este pequeño zorro solo estaba jugando, es mejor no tomárselo demasiado en serio. Lumine llevó a Ayaka y Yaemiko hacia la montaña Tianeng. En el camino, dejó que Yaemiko observara a Liyue de primera mano. Al verlo, Yaemiko finalmente comprendió toda la profundidad de lo que podrían aportar los recursos de un mundo. Las tropas de Qiankyu atravesaron el puerto de Liyue con sus manadas de lobos. Yaemiko nunca antes había visto a estos lobos, pero parecían formidables. El espíritu y la moral del pueblo Liyue eran incomparables a los de Inazuma. Había un orgullo y una confianza incrustados en ellos que Yaemiko nunca había visto en los rostros de Inazuman. En el puerto de Liyue, no parecía haber mucha influencia visible de ese otro mundo. La mayor parte de lo que se podía ver eran pociones alquímicas y armas encantadas. Y ocasionalmente ciudadanos de Liyue que discuten la solicitud de estos artículos a través del Departamento de Asuntos Generales. Pero los objetos reales no eran visibles para Yaemiko. El viaje fue largo y, a lo largo del camino, Lumine le explicó muchas cosas sobre estas cosas a Yaemiko. También se detenían de vez en cuando al borde del camino para escuchar a los narradores que exageraban las historias de ataques de demonios durante la guerra de los arcontes. 456. La duda de Yaemiko. Para Yaemiko, todo sonaba como cuentos de fantasía. Pero la parte más absurda fue que Lumine y Ayaka asintieron y confirmaron todo, insistiendo en que todo era verdad. Ese mismo día, lo habían presenciado en la cámara de Jade. Sin querer, Yaemiko se puso un poco ansiosa. Después de unas 2 o 3 horas de viaje, finalmente abandonaron el puerto de Liyue y entraron en la región montañosa de Tianeng. A estas alturas casi nadie aparecería por aquí. Incluso si los comerciantes pasaban, solo miraban desde lejos, llenos de asombro y anticipación.
Este lugar era donde se escondían los secretos más importantes de Liyue. También fue donde comenzó todo el poder. Aunque la noticia de esto ya se había extendido por el puerto de Liyue, muy pocos se atrevieron a explorar aquí. La sola presencia de las tropas Qiankyu estacionadas fue suficiente para evitar cualquier resistencia. Además, se rumoreaba que aquí era donde el Geo Arconte y los adeptos se retiraban a vivir en paz. La gente corriente no se atrevía a entrar. E incluso si viniera un dios demonio, sería un viaje de ida. Nadie se atrevió a cuestionar la fuerza de Liyue. El cadáver de Ocial aún no se había enfriado. Aquí es donde comienza todo, dijo Lumine, sonriendo a Yaemiko. Todo el mundo dice que debajo de la montaña Tianeng se encuentran los secretos más profundos de Liyue, que pertenecen al Geo Arconte y al colectivo de adeptos. Pero en realidad, fueron Ningguang y los demás quienes arreglaron este lugar para evitar que personas descuidadas molestaran a Rayen. Rayen odia los problemas y está completamente concentrado en planificar y desarrollar ese mundo. No le gustan las interrupciones. Así que este lugar se convirtió en terreno prohibido, no solo para Liyue. Cualquiera que cause problemas aquí sería cazado hasta la muerte conjuntamente por las tres naciones. Pronto verás lo aterradora que es Liyue ahora. Tan pronto como terminó de hablar, aparecieron algunas fortalezas en la distancia. Al escuchar a Lumine y los demás, algunos soldados de Qiankyu se asomaron para echar un vistazo. Al ver a Lumine, los soldados abrieron las puertas. Llevaron a Yaemiko al interior. Rodeado por todos lados por las formidables tropas de Qiankyu. Parecían humanos comunes y corrientes, pero Yaemiko había oído que se trataba de infantería ligera Qiankyu, cada uno completamente equipado con pociones alquímicas y armas encantadas. En batalla, 1000 soldados podrían fácilmente destruir un ejército de decenas de miles. Lumine saludó brevemente al capitán de Qiankyu, principalmente para mencionar la presencia de Yaemiko. Después de todo, para los soldados, Yaemiko era una extraña. Tenían que asegurarse de que nadie causara problemas aquí. Si algo salía mal, podrían ser considerados responsables o incluso despojados de su estatus de Qiankyu. Hoy en día, el pueblo de Liyue compitió ferozmente para unirse a las tropas de Qiankyu. Más allá de los salarios y beneficios cada vez mayores, nadie quería perder este puesto. Después de tomar notas cuidadosas y confirmar todo, Lumine y los demás continuaron más profundamente. Pronto llegaron al segundo puesto de control. Esta vez, fue la caballería pesada de Qiankyu. Alto, completamente. Los caballos de guerra blindados estaban cuidadosamente en los establos, mientras los soldados entrenaban metódicamente. Al igual que en el primer punto de control, Lumine tomó algunas notas. A partir de ahí, el tercer puesto de control era el cuerpo de armas de fuego del ejército de Qiankyu. Esta fue la primera unidad que podría representar directamente una amenaza letal para Yaemiko. La oscuridad. Los cañones abiertos la hacían sentir extremadamente incómoda. Al pasar este punto de control, Yaemiko suspiró y dijo impotente. Las defensas aquí son realmente herméticas, es difícil imaginar que alguien se atreva a abrirse paso. Ni siquiera un dios demonio sobreviviría, ¿verdad? Lumine no estuvo en desacuerdo. Hace unos días, Ningguang le había pedido a Venti que probara estas defensas. Había logrado sortear las dos primeras barreras, pero en el puesto de control de armas de fuego lo detuvieron por completo. Usar el poder divino podría superarlo, pero si uno hiciera eso, significaría que los enemigos serían con quienes Zhongli y los demás tendrían que lidiar. Para un ser de 3,4 dimensiones, un dios demonio ordinario no tendría esperanzas de atravesar el bloqueo. En cuanto al cielo aparentemente vacío arriba, si alguien realmente se atreviera a venir desde arriba, se enfrentaría a más de 200 dragones y a la recién construida artillería antidragones Tianji de Liyue. ¿Y bajo tierra? El suelo era todo de obsidiana. Chocar contra él no sería fatal. Entonces técnicamente uno podría intentarlo. Este lugar era una fortaleza de acero, sólida como el hierro. Yaemiko finalmente entendió por qué Ayaka estaba tan ansiosa por unirse a la alianza. En esta situación, no unirse a la alianza significaba que nadie podía predecir en qué se convertiría Liyue en un año. Quizás alguien declararía abiertamente la guerra al orden natural. Asciende al tercer trono y entra en el mar estelar de Teyvat para gobernarlo todo. Después de unos cuantos pasos más, los tres finalmente llegaron a un pequeño patio. Yaemiko lo encontró bastante divertido. Todas estas defensas impenetrables, ¿solo para proteger este pequeño patio discreto?
De hecho, Liyue tenía mucho dinero. En cuanto a Lumine, finalmente de vuelta. Ella y Paimon estaban impacientes. Se apresuró y llamó a la puerta. Después de un momento, una anciana de rostro amable la abrió. ¿Lumine? Pequeña Paimon, ¿has vuelto? Señora Ping. Paimon aplaudió e inmediatamente se lanzó a los brazos de Madame Ping, fingiendo estar mimada. Paimon te extrañó mucho. 457. Ya Emiko ingresa al mundo de Minecraft. Al ver a Paimon acurrucarse cariñosamente en sus brazos, Madame Ping no pudo evitar pellizcar cariñosamente la mejilla de Paimon. No has perdido peso. Parece que has estado comiendo bien. Por alguna razón, Madame Ping siempre mantuvo la mentalidad amable de una anciana, especialmente encariñada con Naida y Paimon. Si se pudiera llamar a Rayen su favorita número 1, entonces la propia señora Ping sería la número 2 indiscutible. Aún así, después de todo, Naida era la diosa de la sabiduría, por lo que Madame Ping mostró el debido respeto. Sin embargo, en un día normal, Clay y Paimon eran los que más se aferraban a ella. Mientras miraba más de cerca, Madame Ping notó rastros de la energía divina del Raiden Shogun aún persistiendo alrededor de Paimon y bromeó. Parece que esta vez todos ustedes provocaron una gran conmoción en Inazuma. Lumine no se molestó en ser cortés. Abrió la puerta y caminó directamente hacia el patio, sentándose casualmente. Diría que fue bastante grande. Luchamos contra Raiden Shogun, y le enfrenté a Musou no Itotachi de frente. En realidad, exclamó Madame Ping con un tono exagerado de admiración. Lumine, eso es increíble. A su lado, la propia Yaemiko parecía un poco contenida y saludó suavemente. Señora Ping. Esta inmortal era increíblemente poderosa, y cuando Yae llegó por primera vez a Liyue, Madame Ping la había guiado personalmente e incluso le había enseñado algunas de sus artes adeptales. En el corazón de Miko, Madame Ping era una figura mayor y amable. Vaya, han pasado años, pequeña Yae. Madame Ping se rió cálidamente. Pero no te molestes con títulos como True Monarch, esto o aquello. El propio Geolord ya se ha retirado, no necesito tanta formalidad. Solo llámame señora Ping, como los demás. Sí, señora Ping. Dijo Yae en voz baja, ganándose otra sonrisa cuando el viejo Adeptus le hizo un gesto para que entrara. En comparación con su exterior sencillo, el patio en sí era verdaderamente misterioso. No muy lejos había un campo cuidadosamente arreglado, lleno de cultivos de todo Teyvat. Allí se podían ver creciendo casi las especialidades de todas las naciones. Al otro lado había una extraña fuente, extraña porque parecía fluir sin cesar sin ningún mecanismo visible. Solo un pilar de piedra que derramaba un chorro continuo de agua clara. Varios columpios colgaban debajo de enredaderas en flor y el aire estaba cargado de la esencia de la energía de Dendro, claramente obra de Naida. En el centro había unas mesas y taburetes peculiares, cuadrados, de forma perfecta y alineados uniformemente. Pero lo más llamativo, verlo todo estaba a poca distancia. Un portal peculiar, que brilla débilmente con motas de luz iluminadas por las estrellas. Esa era la puerta de teletransportación de Rayen. Yaemiko tomó nota del diseño del patio y luego se sentó con gracia junto a Lumine. Madame Ping se sentó frente a ellos y agitó la mano. Una taza de té humeante flotaba suavemente en el aire hacia ellos. Mirando a Miko, Madame Ping dijo con una amable sonrisa. Pequeña Yae, todavía te gusta el tofu frito, ¿no? Yaemiko apretó los labios en una suave sonrisa y asintió. Lo he comido durante siglos, supongo que ya me he acostumbrado. Bueno, Liyue no tiene el tipo que te gusta. En su lugar, toma un poco de té y bocadillos. Madame Ping asintió levemente y luego volvió su mirada hacia Lumine. Saben, dijo la señora Ping con un tono burlón, la conmoción que ustedes tres causaron esta vez, pude sentirla desde el monte Tianeng. Incluso obligaste a la propia Belzebul a salir. No me digas, ¿secuestraste a la pequeña Yae aquí? Ante eso, Yaemiko parpadeó inocentemente, su expresión llena de fingido agravio. Señora Ping, tiene que defenderme. Estaba podando silenciosamente el sakura sagrado en el gran santuario Narukami cuando de repente estos dos irrumpieron y me secuestraron. Y luego dijeron que me iban a vender a ese señor Rayen. Ayaka se quedó congelada por un momento. Sabía que Yaemiko podía ser descaradamente traviesa, pero nunca imaginó que podría seguir el juego con este tipo de tema con tanta fluidez. ¿Secuestrarla?
sin utilizar sus catalizadores. Tanto Lumine como Ayaka combinados no tendrían ninguna posibilidad contra ella. ¿Cómo pudo Yaemiko decir algo así con cara seria? Por supuesto, Madame Ping conocía bien la personalidad de Yaemiko. Ella la miró con una sonrisa divertida y dijo en voz baja. ¿Es así? Bueno, nuestra pequeña Yae es bastante hermosa. Me imagino que le agradarías mucho al señor Ryan. Yo también lo creo. Lumine intervino al instante. Yaemiko se quedó en silencio, su rostro se contrajo mientras agitaba su mano débilmente. Dejar ese tema. Después de una breve pausa, volvió a hablar, su tono se volvió solemne. Señora Ping, vinimos esta vez para traer de vuelta a Makoto. Solo ella puede resolver el caos que enfrenta Inazuma ahora. Solo ella puede hacer que Raiden Shogun vuelva a sus sentidos. La expresión de Madame Ping se suavizó. Miró la bolsa de amuletos en la mano de Yaemiko y suspiró en voz baja. Ese suspiro hizo que el corazón de Yaemiko se hundiera. ¿No se puede hacer?, preguntó suavemente, bajando la cabeza decepcionada. Madame Ping rápidamente hizo un gesto con la mano. No es eso. Revivir a Baal no es nada difícil. Ya hemos reunido 7 tótems. Los otros fragmentos de Adeptus aún no se han encontrado, por lo que podemos priorizar la resurrección de Baal. Solo estaba pensando. Madame Ping suspiró de nuevo, el Raiden Shogun Baal era un alma tan gentil. Si supiera que su hermana había convertido a Inazuma en este desastre, podría enfadarse, por una vez en su vida. Yaemiko le dirigió una mirada inexpresiva. Señora Ping, por favor no vuelva a suspirar así. Me dio un susto de muerte. Madame Ping se rió entre dientes y negó con la cabeza. Bueno, a los viejos les gusta suspirar, ¿sabes? En cuanto a la resurrección, no puedo realizarla yo mismo. El tótem de la resurrección está en manos del señor Geo. Si quieres traer de vuelta a Baal, tendrás que entrar y hablar con él. Habla con Geo Lord. No creo que se niegue. Después de todo, Baal estaba en muy buenos términos tanto con él como con Barbatos en el pasado. Además, de todos modos, no necesitamos usar esos puntos de tótem ahora mismo. Revivir a Baal primero es una buena decisión. Ah, y pequeña Yae, añadió con una mirada de complicidad, ya firmaste tu contrato, ¿no? Yaemiko asintió. Bien, dijo la señora Ping con una sonrisa. Entonces todo está arreglado. Entra. El señor Ryan llevó al Geo Lord y a los demás al bosque crepuscular. Deberías entrar y grabar el fragmento de conciencia de Baal en ese mundo. De esa manera, incluso si su conciencia se desvanece nuevamente, podrá revivir directamente en ese mundo. Los ojos de Yaemiko se abrieron ligeramente, por eso Lumine había dicho que si algo le sucediera a ella o a Ayaka, aún podrían volver a la vida. Todo fue por esas huellas del alma. Incapaz de quedarse quieta por más tiempo, Yaemiko se levantó inmediatamente. ¿Podemos entrar ahora? Madame Ping asintió con una sonrisa amable. Seguir. El señor Ryan dejó la puerta abierta, ha estado esperándote. 458, la reina del hielo y la nieve. Están en el bosque crepuscular en este momento, dijo la señora Ping con una sonrisa. Escuché que van tras la reina de las nieves. Si te vas ahora, aún deberías poder alcanzarla. Los ojos de Lumine se abrieron en shock. ¿La reina de las nieves? ¿Se van ahora? Uf. ¿No prometieron esperarme? Ella se puso de pie de un salto. Agarró a Paimon y la puso sobre su hombro. Señora Ping, saldremos primero. Hablaremos más esta noche. Sin perder un segundo más, el grupo corrió directamente hacia el portal, desapareciendo en la luz brillante. Madame Ping suspiró impotente y sacudió la cabeza con una leve sonrisa. Luego se volvió hacia su banco de trabajo para continuar elaborando herramientas imbuidas de energía adeptal. En este momento, en Liyue y sus naciones aliadas, la demanda de artefactos mágicos de almacenamiento estaba por las nubes. Pensando en eso, Madame Ping dejó escapar un suspiro silencioso. Hasta aquí la jubilación y la tranquilidad, parece que me han obligado a volver a trabajar. Ella se rió suavemente. Ese pequeño Ningguang realmente sabe cómo utilizar a la gente. Con ese gruñido, la señora Ping volvió a su trabajo. Bosque crepuscular, Palacio Aurora. En lo profundo de los relucientes pasillos del Palacio Aurora, Ryan y su equipo acababan de terminar de localizar el glaciar Crepúsculo. Era una meseta extraordinariamente peligrosa, de una belleza impresionante,
pero letal para quienes no estaban preparados. El hielo allí brillaba como cristal pulido, refractando la aurora en lo alto, pero un paso en falso podría enviar a una persona a hundirse en el glaciar de abajo, con su cuerpo destrozado sin posibilidad de recuperación. Incluso las duras tundras de Snezhnaya palidecían en comparación con el peligro de este lugar. Después de desafiar vientos feroces y un terreno traicionero, el grupo finalmente entró al palacio, donde inmediatamente se encontraron con una gran cantidad de cristales de hielo y minions yeti. Estos monstruos eran mucho más fuertes que los zombies o esqueletos comunes. Y el frío mortal hacía aún más difícil el combate. Les tomó tiempo, y no poco esfuerzo, antes de que lograran derrotarlos a todos sin sufrir lesiones. Mientras el grupo organizaba su botín, Rayen de repente se quedó paralizado y su expresión cambió ligeramente. Acababa de sentir una nueva constitución vinculada, una señal de que otra alma había entrado al mundo de Minecraft. ¿Rayen?, preguntó Ganyu en voz baja, su voz teñida de preocupación. ¿Qué pasa? ¿Por qué la pausa repentina? Los demás se volvieron hacia él con curiosidad. Rayen agitó una mano. No es nada. Lumine acaba de regresar y trajo a alguien nuevo a este mundo. ¿Alguien nuevo? Ningguang frunció levemente el ceño, pensativo. Aún así, ella no parecía demasiado preocupada. Lumine sabía lo serias que eran las cosas, ella no traería a extraños aquí sin una buena razón. ¿Alguien de Inazuma, tal vez? Rayen negó con la cabeza. No estoy seguro. Probablemente. No importa por ahora, centrémonos en la tarea que tenemos por delante. Dejando a un lado su curiosidad, Rayen levantó la cabeza hacia el imponente techo del palacio. La Reina de las Nieves reside en la cámara prohibida en lo alto del Palacio Aurora. Para llegar hasta ella, necesitaremos encontrar una escalera de caracol hecha enteramente de hielo. Luego, mirando al crío Archon, sonrió levemente. Por cierto, estás bien con esto, ¿verdad? La crío Archon soltó una risa tranquila y divertida y sacudió la cabeza. ¿Te refieres al hecho de que la Reina de las Nieves aparentemente se parece mucho a mí? Está bien, dijo la crío Archon con calma, su mirada gélida e inquebrantable. Incluso los gemelos pueden tener almas completamente diferentes. Sé que no soy ella. Rayen sonrió levemente y continuó con voz firme. Los patrones de ataque de la Reina de las Nieves son mucho más complejos que los de cualquier monstruo al que nos hayamos enfrentado antes. Y su fuerza está en otro nivel completamente. Hizo una pausa por un momento y luego comenzó a explicar claramente, paso a paso. Primero, cuando entremos, ella comenzará a invocar cristales de hielo. Durante esta fase, no atacará directamente, pero seguirá volando, haciendo casi imposible golpearla. Entonces, nuestra prioridad es destruir esos cristales lo más rápido posible. Miró alrededor del grupo, asegurándose de que todos lo siguieran. Cuando los cristales sean destruidos, inmediatamente lanzará un ataque en picado, algo así como un hechizo de nivel maestro llamado Snowcloud Descent. No necesito decirte lo poderoso que es eso, añadió con una sonrisa irónica. Todos habéis visto suficientes ráfagas de área de efecto como para saberlo. Además, cuando se sumerja, asegúrese de atraerla hacia los bordes de la habitación. Su zambullida hace añicos el suelo al impactar. Si ella atraviesa el centro, no nos quedará ninguna base sobre la cual luchar, y eso será un desastre. Rayen habló lenta y metódicamente, permitiendo que Ningguang y los demás anotaran todo. Probablemente necesitarían esta estrategia más adelante, cuando desafiaran a la Reina de las Nieves nuevamente. Después de una breve pausa para asegurarse de que todos estuvieran listos, Rayen continuó. Ella realizará 2 o 3 ataques en picado en total. Después de eso, comenzará a disparar un Frost Jet, un rayo de hielo horizontal que viaja paralelo al suelo. Si no estás seguro de esquivarlo, escóndete dentro de uno de los cráteres que creó antes. El rayo pasará por encima. Después de eso, comenzará una nueva fase de ataque. Nuestra mejor oportunidad de causar grandes daños es justo después de su inmersión. Durante el breve momento ella queda aturdida por el impacto. Sin embargo, añadió en tono serio, la Reina de las Nieves tiene una enorme reserva de salud. No vamos a darle un solo golpe. Prepárate para una lucha larga y sostenida. Hizo una pausa para un último recordatorio. Y lo más importante. Los ojos de Rayen se entrecerraron levemente cuando dijo. La Reina de las Nieves tiene una habilidad llamada nube de hielo.
Cuando lo activa, se vuelve completamente inmune a todos los ataques y logra volar. Así que cuando eso suceda, no desperdicies energía tratando de golpearla. En su lugar, utiliza el terreno, sube a las plataformas de hielo circundantes o incluso salta al techo si puedes. Una vez que pierde el control aéreo, ella es mucho más fácil de manejar. Pero ten cuidado, añadió secamente, si te golpea en el aire, el daño de la caída te dolerá tanto como sus hechizos. ¿Entendido? Todos asintieron con firmeza. Sin más demora, el equipo comenzó a buscar la escalera de caracol de hielo sólido que los conduciría a la cámara de la reina. El Palacio Aurora no era particularmente grande, pero estaba lleno de enemigos engañosos que le tendían emboscadas de vez en cuando. Ninguno era especialmente peligroso cuando se enfrentaba de frente, pero fácilmente podían frenar su avance. Rayen guió a Naida y Kla a través de los relucientes pasillos, sus pasos resonaban en la piedra helada. Después de algunos giros y otra escaramuza, la voz de Jan llegó a través del cristal de comunicación. Acababa de encontrar la escalera de caracol de hielo que conducía hacia arriba. 459, ojos rojos en hielo violento. La escalera de caracol de hielo se alzaba en lo alto, serpenteando hacia arriba en un estilo frío y gótico. Rayen ni siquiera necesitó confirmarlo, después de todo, en todo el Palacio Aurora, solo había una escalera como esta. Después de echar un vistazo, Rayen habló en voz baja. Lo mismo de siempre, Claude Ritane, quédate aquí y cuida de Kla y Naida. Subiremos y nos ocuparemos de la Reina de las Nieves. Claude Ritane parpadeó, luciendo un poco triste. ¿Por qué soy yo otra vez? Todos los monstruos de por aquí ya han sido eliminados, es seguro, ¿no? Rayen no discutió. Él simplemente se rió entre dientes y le dio unas palmaditas en la cabeza a Kla. Kla miró a Claude Ritane con ojos suplicantes. Luego se acercó y abrazó su pierna. 3. Hermana Claude Ritane, ¿no te gusta Kla? La mirada lastimera en esa pequeña cara derritió instantáneamente la resolución de Claude Ritane. Rápidamente tomó a Kla y la consoló. ¿Cómo puede ser eso? Claude Ritane es el que más ama a Kla. Los ojos de Kla se curvaron en medias lunas mientras ella sonreía felizmente. Rayen dijo en tono pausado. ¿Realmente podría soportar ver a Kla y Naida solos aquí en este Palacio Aurora congelado? ¿Qué pasa si de repente aparecen algunos monstruos para atacarlos? Claude Ritane le dio una mirada complicada. Esa excusa, la había escuchado al menos 5 veces antes en cacerías de monstruos pasadas. Naida y Kla no eran exactamente débiles. Naida no necesitaba presentación, después de todo, era un dios, el arconte Dendro. En cuanto a Kla, incluso en el mundo de Minecraft, las bombas y granadas que llevaba Kla eran lo suficientemente poderosas como para convertir todo el Palacio Aurora en escombros. Y dado lo mucho que Rayen los adoraba, probablemente tenían la mayor cantidad de armas y equipos de salvamento que todos los presentes. Cada uno de ellos llevaba 2 bastones cada uno y una media de unas 300 granadas. Olvídese de los maps que reaparecen, incluso a la propia Reina de las Nieves le resultaría difícil sobrevivir a un bombardeo en el momento oportuno. Pero, al ver los ojos suplicantes de Kla, Claude Ritane simplemente no se atrevió a negarse. Está bien, está bien. Sinceramente, siempre usas este truco conmigo. Ustedes sigan adelante, yo cuidaré bien de Kla y Naida. Rayen sonrió y chasqueó los dedos. Te lo agradezco, niñera Claude Ritane. Claude Ritane hizo un puchero pero no dijo nada más, observando cómo Rayen y los demás subían las escaleras hacia la cámara sellada del Palacio Aurora. La escalera era alta, hecha enteramente de hielo, resbaladiza y helada. Nadie tenía ganas de quedarse en una maravilla tan gélida. Se movieron rápidamente y en poco tiempo llegaron a la cámara sellada. Todos, excepto el crío Archon, parecían tranquilos. Después de todo, habían luchado contra innumerables monstruos como este antes, cada batalla les daba más experiencia y conocimiento. Pero el crío Archon no había pasado por tales encuentros. A pesar de su poder, no pudo evitar sentirse un poco nerviosa. En el momento en que subieron a lo alto de las escaleras, ¿la vieron? La Reina de las Nieves. Todo su cuerpo brillaba blanco como la nieve. Vestida con lujosas túnicas violetas, una corona aparentemente tallada en cristales de hielo puro descansando sobre su cabeza. Desde la perspectiva del mundo de bloques, la Reina de las Nieves era sin lugar a dudas una gran belleza. Sin embargo, aunque la Reina de las Nieves parecía casi realista, al final seguía siendo un ser con forma de bloque.
por lo menos, derribarla no le trajo mucha culpa. En el momento en que notó que los intrusos entraban en sus dominios, los ojos de la Reina de las Nieves brillaron con un rojo amenazador. Murmuró algunas frases profundas e incomprensibles, como una declaración de guerra. Luego, lentamente se elevó en el aire, convocando innumerables cristales de hielo brillantes a su alrededor. Inmediatamente, la Reina de las Nieves comenzó a volar por el cielo a una velocidad increíble. Instintivamente, Tartaglia intentó abrirse camino hacia arriba, queriendo saltar y golpearla en el aire. Pero antes de que pudiera moverse, Rayen lo detuvo. «Realmente no entiendes la situación, ¿verdad?», dijo Rayen bruscamente. «Ella acaba de convocar los cristales de hielo. ¿Y ya estás intentando subir? ¿Quieres que te golpeen los fragmentos que caen y también sufrir daños por caída?». Tartaglia se quedó paralizado y luego se frotó la nuca con torpeza. «Lo siento, me dejé llevar». «¿Cuándo no te has dejado llevar por una pelea?». Rayen puso los ojos en blanco, giró su arma y sacó una ametralladora ligera. Antes de que tuviera que gritar una orden, una granizada de balas recorrió toda la cámara. Desafortunadamente, mientras la Reina de las Nieves flotaba en el aire con sus pies sobre una capa de nube de hielo, era completamente invulnerable en ese estado. Sin embargo, los cristales de hielo que había convocado comenzaron a romperse uno tras otro bajo el implacable bombardeo. Rayen siguió disparando mientras seguía cuidadosamente la dirección en la que volaba la Reina de las Nieves. Cuando solo quedó un cristal de hielo, levantó la mano, indicando a todos que cesaran el fuego. Observaron en silencio cómo la Reina de las Nieves se acercaba al rincón más alejado. Luego, Ganyu apuntó y disparó, su flecha dio en el blanco y destruyó el cristal final. La Reina de las Nieves se congeló por un momento, luego su cuerpo estalló con una abrumadora energía helada mientras caía violentamente al suelo. Toda la cámara sellada del Palacio Aurora tembló con el impacto. Un enorme cráter se extendió por el suelo helado. Afortunadamente, todos ya se habían retirado de esa posición. De lo contrario, con la inmersión destructiva de la Reina de las Nieves, alguien definitivamente habría activado su tótem de la eternidad nuevamente. Mientras la Reina de las Nieves todavía estaba rígida por el accidente, todos subieron rápidos escalones de hielo hacia un terreno más alto. Levantaron sus armas y desataron fuego concentrado. Su salud disminuyó rápidamente, pero en comparación con su enorme HP total, el daño no fue exactamente emocionante. Después de soportar una avalancha de ataques, la Reina de las Nieves se elevó en el aire una vez más. Pero esta vez el equipo tenía experiencia. Centraron su fuego para empujarla hacia las esquinas de las paredes cada vez que caía. El ritmo continuó de manera constante, casi parecía una rutina. Eso fue, hasta después de su tercera inmersión. Cuando la Reina de las Nieves de repente comenzó a cargar un aliento de escarcha, esta vez, sin el retraso habitual después de la inmersión. Afortunadamente, todos aquí eran luchadores experimentados. Inmediatamente construyeron más escalones de hielo y saltaron fuera del alcance del ataque, esquivando el aliento helado con precisión practicada. Después de reagruparse y desatar otra ronda de fuego intenso, la salud de la Reina de las Nieves se redujo a una pizca. Estaba a punto de caer. Rayen enarcó una ceja, levantó la mano y dijo con calma: «Espera, quiero probar algo». Todos parpadearon sorprendidos pero obedientemente bajaron sus armas. La Reina de las Nieves, a diferencia de otros jefes, no regeneró la salud automáticamente. Incluso cuando sus ataques fueron detenidos, ella permaneció en su estado cercano a la muerte. «Rayen», preguntó Yang con cautela, «¿qué planeas hacer?». 460, Santo Juicio. Zhongli, que estaba cerca, preguntó con calma: «¿Qué planeas hacer?». Rayen sonrió y se levantó el cinturón de visión de 7 elementos. «Todos ustedes se negaron a ayudarme a probar esto», dijo encogiéndose de hombros. «Así que tengo que encontrar algo para probármelo, ¿verdad?». Zhongli guardó silencio durante unos segundos antes de responder con su tono firme: «A juzgar por los principios de la estructura elemental, dudo que tal dispositivo muestre un poder destructivo significativo en su mundo». Rayen saludó con desdén. «Bueno, solo hay una manera de saberlo». Ante él, la Reina de las Nieves había fijado sus ojos carmesí en él. Su pecho subía y bajaba mientras acumulaba otra ola de escarcha helada. Rayen extendió una mano. Los 7 ojos elementales en su cinturón, Piro, Crio, Electro, Hidro, Geo, Anemo y Dendro,
brillaron a la vez, estallando con un color deslumbrante. Llamas, escarcha, truenos, rocío, piedra, viento y naturaleza. 7 fuerzas elementales se arremolinaban juntas en su palma, convergiendo lentamente en una única y cegadora luz blanca. El aura que emitía era pura y sagrada, divina, casi santa. Zhongli y Venti intercambiaron miradas y la comprensión apareció en sus ojos. ¿Entonces esto es todo? La convergencia de los 7 elementos. Poder del reino de la luz. Zhongli lo reconoció de inmediato. Normalmente, la energía elemental era solo una manifestación inferior del poder del reino de la luz. Así como la luz blanca parece pura y singular, pero contiene todos los colores dentro de su espectro. También este resplandor blanco encarnaba todos los elementos en armonía. Los dos habían sospechado durante mucho tiempo que tal cosa podría existir. Ahora, simplemente estaban viendo la confirmación. A Rayen, sin embargo, no le importaba mucho la teoría o el nombre. No le importaba si este movimiento era poderoso o no. Lo que más importaba era que se veía genial. Mirando la luz casi solidificada en su palma, Rayen murmuró: ¿llamaré a este movimiento Santo Juicio? Con eso, deseó que la luz avanzara. La energía pura y radiante se condensó en la forma de una espada enorme. Y con un suave empujón, Rayen lo envió a toda velocidad hacia la Reina de las Nieves. Mientras volaba, la espada de luz se expandió y creció varios metros de largo. Solo eso ya era impresionante. Después de todo, incluso Planet Befal de Zhongli no era mucho más grande en este mundo. Pero en Teyvat, ese mismo ataque podría convocar a una isla entera desde los cielos. Entonces sí, Rayen creía que su movimiento tenía potencial. Si lo refinaba un poco, pensó, entonces la próxima vez que usara el Santo Juicio, podría hacer que un par de alas angelicales radiantes se encendieran detrás de él, dejando que vientos azules se arremolinaran bajo sus pies. Y tal vez incluso agregue un halo brillante de los 7 elementos sobre su cabeza, tal como cuando la habilidad elemental de Raiden Shogun cobró vida. 1. Majestuoso. Absolutamente majestuoso. ¿Y si alguien preguntara si todos esos problemas realmente aumentaron su poder de combate? La respuesta honesta de Rayen sería: por supuesto que no. Es completamente inútil. Simplemente desperdicia energía elemental. Pero aún así, ese movimiento, ser genial, era lo único que importaba. 1. Rayen ya era lo suficientemente fuerte. Lo que necesitaba ahora no era más poder, sino estilo, algo lo suficientemente llamativo como para colorear el mundo entero y derretir algunas tarjetas gráficas mientras lo hacía. ¿A quién le importaba la fuerza de todos modos? Si realmente todo se redujera a una pelea, Rayen simplemente atacaría con los puños como siempre. Lo que realmente reflexionaba ahora, era cómo hacer que cada una de sus habilidades pareciera una prueba de estrés de GPU. La espada radiante del Santo Juicio chocó de frente con la Reina de las Nieves. Un rugido atronador estalló. La cegadora luz sagrada explotó hacia afuera, tragándose entera a la Reina de las Nieves. Los 7 elementos se hicieron añicos y giraron en espiral alrededor del brillo, devorando a su objetivo atrapado. Parecía exactamente como el nacimiento de un universo en miniatura. La luz sagrada en el centro formando una singularidad cósmica. Y los 7 elementos orbitando a su alrededor como estrellas recién nacidas. Girando en espiral hacia abajo, consumiendo a la Reina de las Nieves en su interior. Este era el tipo de escena explosiva que Rayen había imaginado al nombrar el Santo Juicio. ¿Solo una simple espada que atraviesa a un enemigo? Demasiado aburrido. Demasiado aburrido. No, el verdadero Santo Juicio necesitaba caos, luz y suficientes partículas para freír una GPU. 1. En la filosofía estética de Rayen. Cuanto más brilla, más fresco parece. Cuanto más genial se ve, más fuerte se siente. En cuanto a si era realmente fuerte o no, la misma respuesta de siempre. ¿A quién le importa? Si Zhongli no hubiera cruzado a este mundo, sus poderes divinos podrían haber decaído con el tiempo, su durabilidad se habría debilitado, algún día, incluso podría perder el título de dios de la guerra. Pero Rayen creía firmemente. Escudo de Jade de Zhongli y Planet Befal. Esos movimientos que eran a la vez elegantes y exagerados. Permanecería para siempre legendaria en la historia de las habilidades más elegantes jamás creadas. Porque, de verdad, tener estilo es una búsqueda para toda la vida. A su alrededor, todos no pudieron evitar cerrar los ojos.
El Palacio de la Aurora era ahora prácticamente radiactivo. Luz de 7 colores, resplandor sagrado. Y paredes de hielo reflectantes por todas partes. Toda la cámara se había convertido en una discoteca de brillo divino. Mantener los ojos abiertos en este punto era como aceptar voluntariamente un flashbang en la cara. Cuando el último eco se apagó, el grupo abrió lentamente los ojos, expectante. Y luego, se quedó paralizado. La Reina de las Nieves permaneció exactamente donde había estado. Ni un rasguño en ella. En todo caso, ella misma parecía un poco confundida. Nadie habló durante varios segundos. ¿Ese movimiento trascendental? ¿Y ni siquiera había logrado acabar con un enemigo que ya tenía un 10 de HP? Entonces, ¿para qué fue ese ataque? ¿Crear contaminación lumínica? ¿Para cegar a los compañeros de equipo? ¿O tal vez, para deslumbrar al enemigo con confusión? Lisa frunció los labios y le dio a Ryan una mirada compleja. ¿Todo ese espectáculo? ¿Y ni siquiera la mataste? Cariño, ¿cuál era exactamente el punto? Ryan miró su ahora apagado cinturón de 7 visiones y luego levantó la barbilla con orgullo. Olvídense del daño, dijo con confianza. Solo dime, ¿fue genial o no?